Bien, vamos a compartir entonces la encuesta nacional que hemos realizado, en particular ahora dirigida a la presentación al Ministerio de Gobierno de la provincia de Tucumán. ¿De dónde surge la necesidad, ¿no? de la encuesta? Bueno, justamente es visibilizar una problemática de trabajadores y trabajadoras del deporte, en particular en este contexto de pandemia que sabemos que ha golpeado a muchísima gente en todo el territorio nacional y por supuesto en el mundo, pero quizás hemos visto que las cuestiones vinculadas al trabajo en actividad física y deporte venían con algunas precarizaciones previas y con algunas dificultades que es necesario poner sobre la mesa y también saber qué le está pasando a nuestro sector para atenderlo, mediante qué, mediante política pública, que es la idea de cada información que Grupo Acoite recopila o propone. La muestra es de más de 2.000 personas en todo el país. La Comisión de Ciencias del Deporte, que también conduce Juan Manuel Herbella y que yo estoy acompañando, junto a muchos compañeros y compañeras del Grupo Acoite, ha logrado distribuir en todo el territorio nacional esta encuesta. 2.000 personas en todo el país han contestado esta encuesta y digamos, son los casos que nosotros podemos analizar. Por supuesto, hemos tenido más respuestas, pero como en toda investigación, se descartan las respuestas que tienen que ver con algún error, alguna repetición y demás, y son 2.000 respuestas fehacientes las que hemos logrado procesar. Tenemos acá una primera distinción en términos de género, ¿sí? El mayor porcentaje de varones, menor porcentaje de mujeres, puede deberse a la encuesta en particular o también a que justamente el sector deportivo durante muchos años, sobre todo en la primera etapa del desarrollo deportivo, ha sido, como muchas otras actividades, liderada por hombres en un contexto social y sociohistórico muy diferente al actual, por suerte. Entonces seguramente esta brecha se irá emparejando. Y también tenemos otras percepciones de género que también atiende a la consulta en la coyuntura actual. Deporte, ¿de dónde proviene esta gente que está contestando, ¿no? O sea, ¿cuál es su experiencia propia? ¿Por qué preguntamos esto? Porque muchas veces la experiencia propia deviene en el ámbito en el cual nosotros nos insertamos laboralmente. Bueno, han practicado deporte federado o de alto rendimiento el 48% y el resto se divide en recreativo y promocional. Entonces, acá descartamos una primera idea de que todo el mundo que está en el deporte proviene necesariamente del deporte federado y tampoco que no proviene. O sea, en realidad lo que vemos es justamente un balance muy importante en la proveniencia de personal del deporte. Esto es muy, muy importante y significativo para pensar justamente en que la muestra es muy representativa de la diversidad y de la influencia de los diferentes puntos de donde uno provenga, hablando en niveles deportivos. Pensamos en el nivel de estudio alcanzado para ver también quiénes son aquellas personas que están trabajando en el deporte y que están a cargo de algunos grupos. Como significativo tenemos ahí las personas que alcanzan el terciario completo. Esto se debe a que han contestado muchos profesores y profesoras de educación física. Secundario completo y universitario incompleto entendemos que atiende a estudiantes de educación física. Lo mismo con terciario incompleto. Es decir, que hay muchos profesores o estudiantes. Puede ser de educación física y también de otras carreras. Veremos después si son vinculadas al deporte o no. Pero tenemos, además del posgrado y demás otras cuestiones, también personas con primario completo y secundario incompleto, lo que significa que hay en algunos roles del deporte personas que quizás no alcanzaron el nivel secundario a nivel educativo. Esto, lejos de ser una cuestión acusatoria, es justamente para pensar qué política pública tomamos para que esas personas que están a cargo, al frente de algunos procesos, puedan acceder a su título secundario, sea cual fuera el rol que cumplen.
podría ser tranquilamente que haya contestado la encuesta un padre de un club de barrio que esté al frente de un equipo deportivo de X deporte, de básquet, de vóley, de fútbol, y que lo hace como una ayuda complementaria y no necesariamente es su función. Otra cuestión que atender, ¿no? O sea, muchos de estos roles a veces no están remunerados. Veremos después eso como beneficio o perjudica al desarrollo deportivo en sí mismo. Bueno, si percibe ingresos o no percibe ingresos, en tanto de eso, el 25% de estas personas que contestaron la encuesta no perciben ingresos por su actividad en el deporte. Ahí tenemos esto que les decía, ¿no? Padres, algunos jueces que lo hacen también ad honorem y otras personas como dirigentes. El 75% sí. Puede ser que los estudiantes también no perciban ingresos, porque bueno, muchas veces eso lamentablemente se aprovecha por parte del empleador y bueno, con la excusa de formar experiencia ni siquiera se paga un viático o una remuneración. El 60% tiene más de 2 empleos, cosa que es normal en ámbitos deportivos porque uno trabaja en varios clubes. Pero la normalidad, digamos, de la situación actual no quiere decir que sea lo esperable. Quizás si promovemos un sistema deportivo en donde las personas que trabajan en el deporte tengan una buena remuneración, podemos lograr por lo menos disminuir el pluriempleo, que en muchos casos perjudica la actividad, en la mayoría de los casos. No solamente la actividad, sino la vida de ese trabajador y de esa trabajadora que quizás dedique muchísimo tiempo de su día al trabajo y poco a otras cosas que también son importantes en la vida personal y importantes en términos de la calidad de vida y de la salud, ¿no? Sabemos además que si ese pluriempleo es en cargos, digamos, que no tengan que ver con cargos de gestión o jerárquicos, implica mucho más movilidad y por tanto perjudica mucho más el trabajo que van a hacer porque realmente la carga es mucho mayor en términos físicos. El recorte, sin recortes han estado durante esta pandemia el 35,8%, recortes por parte del empleador el 33%, y recortes autónomos, personas que dejaron de percibir un ingreso que percibían, por ejemplo los entrenadores personales, el 31%. Entonces tenemos más del 65% o el 65% si quieren, casi de la gente con un recorte en el salario durante esta pandemia. Términos que no escapan a la generalidad, pero que pensemos que quizás es gente que no fue alcanzada por el IFE, porque tiene 2 o 3 horas en una escuela y todo su otro trabajo en el autónomo. O sea que esa persona está en las condiciones casi iguales a las personas que recibieron alguna ayuda por parte del gobierno, pero quedaron fuera por percibir algún tipo de remuneración muy mínima, y eso quizás sería bueno poder contemplar. ¿Cómo afectó la pandemia a la economía? De cada 10 trabajadores del deporte, el 30%, o sea, 3 de ellos están mucho peor que antes. 4, ¿sí? O más de 4 están peor que antes. 2 se sienten, se perciben igual que antes. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores del deporte se percibe en una situación peor que antes o como algo positivo, igual que antes. En relación al periodo previo al COVID y al criterio personal, acá tenemos los datos de lo que estaba diciendo antes. Cómo están pensando en previo a la pandemia que atravesó al mundo y al país. ¿Consideras que tu actividad profesional vinculada al deporte cambiará a partir de la pandemia, dejando un antes y un después? Hay una incertidumbre del 40%. Sabemos los efectos psicológicos que tiene la incertidumbre. Así que tenemos un 40% de personas que no saben, un 5% de personas que piensan que van a estar igual y un 42% de gente positiva que piensa que va a cambiar para bien y un 13% de gente que piensa que va a cambiar para mal. Debieron buscar algún trabajo extra que no hacían por fuera del contexto deportivo. El 50%, casi 49,2%, sí. 10% no contestó y un 40% no tuvo que buscar otro trabajo. Es decir, que la mitad de las personas que trabajaban en el deporte debieron cambiar y buscar otro trabajo.
Testimonios, más allá de los problemas que trajo la pandemia, creo que es una gran oportunidad para parar la pelota, dice ahí una persona entrevistada en esta encuesta, y discutir sobre varias cosas que estaban dejadas de lado. Dejadas de lado que los criterios de desarrollo deportivo, la capacitación del personal que está frente al deporte, la remuneración de la persona que está frente al deporte y seguramente la relación de dependencia de esas personas o la vinculación económica de esas personas. Durante este tiempo, mi marido es profesor, se quedó sin ningún tipo de ingreso, dice también otro testimonio, y menciona que, bueno, al tener títulos universitarios ella pudo llevar adelante algunas cuestiones y les permitió no endeudarse. Como testimonios como este hay un montón, cientos en la encuesta. En relación a los cruces de datos, como toda encuesta, podemos estar haciendo muchísimos cruces, pero les vamos a mostrar los más significativos y los generales. Por supuesto, esto se puede hacer por región, se puede hacer por tipo de actividad. Algunas de las cosas que hicimos son estas. Revisando los datos vinculados a la edad, los más jóvenes fueron los más perjudicados, ¿sí? Pero a la vez son quienes muestran más optimismo. Esto, obviamente, hay que analizar después a qué se debe. Probablemente esta impronta juvenil es la que haga que se busque más optimismo, una visión de futuro con más expectativa, y que hayan sido los más perjudicados seguramente tiene que ver a que su vínculo y relación de dependencia seguramente era bastante más inestable. En términos de pensar la visión de futuro, tenemos acá, en base a la edad, esto que mencionábamos recién a grandes rasgos. Por edades, por franjas etarias, podemos ver si las personas piensan que va a cambiar, si va a cambiar para bien, si va a cambiar para mal, o si no cambiará. Datos significativos que arroja esta encuesta. En cuanto a los ingresos, sí, van a ver que la franja de menor edad, menos de 24 años, es que se quedó sin ingresos por esa vía en mayor término. Cuanto más avanza la edad, van a ver que más o menos algún detalle, la estabilidad es mucho mayor, y eso tiene que ver justamente con el vínculo con el empleador o el tipo de trabajo que uno tiene, ¿sí? ¿Cómo afectó la pandemia? ¿Sí? Ahí se ve los más afectados son las personas jóvenes, y ven las franjas y los cortes por edad. En cuanto a la titulación, esto es muy importante, se ha logrado que cuanto mayor nivel de estudio tengo, mayor digamos, sustento económico y continuidad en el trabajo han tenido las personas, aún en este contexto desfavorable. Si preguntamos si han recurrido a otra fuente de ingresos, fíjense que quien tuvo posgrado universitario, el 70% ha recurrido. El 4% no, ¿sí? Bien, ahí tenemos todas las diferenciaciones. En cuanto a el nivel de estudio y cómo afectó la pandemia, cómo se perciben, mejor, peor, ¿sí? Fíjense que las personas que tienen secundario completo y terciario incompleto, es decir, seguramente sean los estudiantes u otros, el 45% se percibe mucho peor, y los que le siguen son los otros estudiantes de nivel universitario y, por supuesto, las personas que no tienen algún nivel de estudio. Cuanto más ha avanzado, peor, o sea, menos se han perjudicado las personas que más nivel tienen o se perciben. Profesionales del deporte que poseen funciones diversas, es decir, qué pasó con el corte si lo hacemos por entrenadores, árbitros y otras cuestiones. Bueno, han visto que se hayan incrementado los ingresos muy poco, muy poca gente que se le incrementó los ingresos. A los que menos se les modificó es a los docentes. Ahí dice también a los dirigentes, pero porque seguramente muchos no tienen ingresos, así que eso también va a entrar
en el corte, pero fíjense, por ejemplo, lo que afectó a atletas y árbitros. Por supuesto, también afectó mucho a entrenadores. Claro, algunos deportes que pudieron volver mucho más tarde o que perdieron totalmente la continuidad por el ámbito en el cual se desarrollaban. Otros quizás pudieron hacer algún medio alternativo. Dato no menor, la adaptación tecnológica, también en tanto la juventud y también pensando en términos de mayor formación. Han recurrido a otras fuentes de ingresos, el 65%, los árbitros, atletas, dirigentes, entrenadores, mucha gente que ha recurrido a otras fuentes de ingresos que tiene que ver con la norma que promovía la encuesta en general. ¿Y cómo se perciben? En términos de percepción, mucho peor que antes, del 27% en adelante, empezando por los docentes, y los que peor se perciben son los árbitros, obviamente, ¿no? Los entrenadores también, una franja muy amplia, quizá entrenadores que no son docentes, ahí atender esa cuestión, la inestabilidad de ese tipo de empleo, que muchas veces tiene que ver con los clubes o las empresas privadas. Bueno, además analizamos datos por disciplina deportiva, es decir, que si alguien quiere indagar sobre las disciplinas deportivas en particular, van a tener cómo afectó, si están peor o mejor que antes en términos de disciplina. Acá se puede ver también cuáles fueron las disciplinas que se pudieron adaptar a la virtualidad, cuáles son las disciplinas que pudieron hacer algún trabajo a distancia y cuáles son las disciplinas que se vieron más afectadas por esta cuestión. Si se fijan, quizás algunos deportes, como los deportes con raqueta, se perciben mucho peor que antes, pero en menor proporción que algunos otros, y han sostenido en porcentajes igual bajos algún nivel de sustentabilidad un poco mayor. ¿Por qué? Porque justamente son los deportes que no tienen tanto contacto directo. Fíjense, deportes con raqueta y vóley. Bueno, en términos de las expectativas, también hay una expectativa de qué va a cambiar. Fíjense que el running aparece y el ciclismo aparecen como que va a cambiar para bien, y eso es claro porque la gente percibió que la actividad física autogestionada o con un profesional, pero al aire libre, va a ser una vía de acceso mucho mayor. Entonces el ciclismo y el running se perciben como que va a cambiar para bien. También hay valores altos en la musculación halterofilia. Mucha gente ha comprado sus elementos y ha buscado capacitación o asistencia para eso, ¿sí? Y en cuanto a si afectó y se quedó sin ingresos y demás, bueno, tienen también una división por esas franjas etarias. ¿Qué pasará en el futuro con la pandemia? Claramente hay que trabajar, hay que cambiar, ¿sí?, la informalidad del empleo del trabajador y trabajadora del deporte, hay que promover la capacitación continua y la mejora de la remuneración, ¿sí? Por los motivos que visibilizamos antes, revisar la influencia del deporte en la economía, un tema poco tocado, pero en realidad acá se pudo ver todo lo que el deporte alimentaba alrededor, por ejemplo, aquel negocio, kiosco y demás que estaba cerca de los clubes o al lado de los clubes, quizás era la única actividad de afluencia de público masivo que tenía. Así que claramente ni hablar del turismo, los intercambios, los viajes, los torneos y otras cuestiones. Promover la especialización y evitar el pluriempleo con mejora de la calidad, para la mejora de la calidad de vida. Obviamente, cuanto más especializados sean nuestros profesionales, mejor van a poder trabajar, pero para especializarse necesitan tiempo. Para eso necesitan emplearse en mucho menor medida, y para poder emplearse en menor medida necesitan mayor remuneración. Así que esas son las cosas que tenemos que promover desde el Estado para ir a la frase, digamos, de cierre, en particular del Grupo Acoite, que espera que se pueda reconocer a la actividad física y deportiva como un derecho y darle la importancia que se merece. Así que le agradecemos mucho a la ministra de Gobierno y a todas las personas que forman parte del Gobierno del Tucumán, Adriana Nofal, que nos hizo el nexo para poder charlar y contar lo que hemos recopilado en nuestra encuesta. Por supuesto, el Grupo Acoite queda a disposición para cualquier asistencia técnica que haga falta en términos de llevar adelante
otras encuestas, otras investigaciones y también de promover una política pública que beneficie a todos y a todas las personas que están en el territorio de la provincia de Tucumán. Muchas gracias.